Bueno, sabemos que para nosotros, algunas temporadas de nuestra vida vamos a encontrar adversidad. La adversidad es el momento en la vida en la cual la situación se pone fea, oscura, como que no podemos avanzar, como que no hallamos significado de lo que está ocurriendo. La adversidad puede traducirse, por ejemplo, en la enfermedad, cuando estamos enfrentando enfermedad, puede traducirse en una bancarrota, puede traducirse cuando perdemos a un ser querido, puede traducirse también cuando no se nos dan las cosas como quisiéramos que se nos diesen. Y de una u otra manera sabemos que la adversidad es parte de la vida. Hemos entendido eso, ¿no? Y que el ser cristianos no nos excluye de que vivamos temporadas de adversidad en nuestra vida. Hoy la ciudad vive un paro de transportadores y de seguro muchos creyentes están en medio de la adversidad. Su economía se ha venido afectada, la parte de la educación, de pronto una cita médica que usted tenía y de pronto la cancelaron, y eso implica que haya adversidad en nuestra vida. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué nos dice la Biblia de cómo un creyente debe comportarse cuando hay adversidad? Y hay dos pasajes bíblicos que nos hablan específicamente de cómo un creyente debe actuar en medio de la adversidad. Y repito, de pronto hoy usted viene en esta noche tenido una temporada no muy buena, una temporada que le ha costado. De pronto usted dice, no, ahora me siento en un tono bajo de ánimo. No me siento como debería sentirme, pero de seguro la palabra de Dios nos va a decir cómo debemos actuar. El primero está en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Y de seguro usted es una persona que le fascinaría comprender, entender o visualizar cuál es la voluntad de Dios, porque asociamos que si sabemos cuál es la voluntad de Dios nos va a ir bien. Si estoy dentro de la voluntad de Dios nos va a ir bien. Si Dios dentro de su voluntad nos advierte, pues podemos tomar buenas y sabias decisiones. Pero aquí el apóstol nos está diciendo, vea, la voluntad de Dios para con todos nosotros en Cristo Jesús es que usted y yo le demos gracias a Él. ¿En qué? En todo. Así en las buenas como en las malas. Así cuando nuestro corazón se hinche de alegría, así cuando nuestro corazón llore de tristeza y de amargura. La voluntad de Dios es que tengamos un espíritu agradecido sin importar las circunstancias. Aún en medio del dolor y la dificultad, de seguro podremos agradecerle a Dios por lo que Él nos ha dado. Y creo que lo más importante que Dios le ha dado a usted, que me ha dado a mí, es la salvación. ¿Cuántos creen eso? La salvación es lo más importante. Somos hechos amigos de Dios. Somos salvos de la maldición del pecado, salvos de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y la salvación trae consigo una serie de beneficios. Entre esos, el apóstol Pablo a los Romanos dice que cuando somos justificados, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Aún en medio de la adversidad, podemos agradecer de que somos ¿qué? Salvos, de que su presencia habita en nuestra vida y de que de una u otra manera Él está haciendo su obra en nosotros. Y el otro verso es Efesios capítulo 5, versículo 20.
Efesios capítulo 5, versículo 20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, den gracias a Dios y Padre. ¿En qué? En todo momento, siempre dando gracias a Dios. Y aunque se nos dice que debemos dar gracias a Dios por todo, de seguro el apóstol no quería que malinterpretáramos las escrituras, y esto no incluye aquello que es contrario a la naturaleza de Dios y a sus mandamientos. ¿Cómo así? Sí, vea, lo digo en este ejemplo. Una vez un muchacho aquí en la iglesia que le falló al Señor con su novia. Tuvieron relaciones sexuales aun cuando no eran casados. Y la consecuencia de esto fue, o más bien la misericordia de Dios manifestada en ellos para que dejaran de pecar, fue que ella quedó embarazada. Ella quedó embarazada. Entonces él vino a hablar y dijo: pastor, dejé a mi novia embarazada. Y pues uno de pastor, uno quiere encontrar pues la interpretación justa de la palabra de Dios en cuanto al pecado. Y uno le decía: vea, fallaste delante de Dios. Fallaste porque conocías la verdad, pero ¿qué? Erraste, porque pecar es eso, errar al blanco. ¿Sabías cuál era el blanco? El blanco era casarte con esa mujer, después disfrutar de la relación marital, tener hijos, pero fallaste al blanco porque te desviaste. Ahora hiciste todo al revés. Pero él en su orgullo, aunque había confesado exteriormente su pecado, por dentro no había asimilado esta parte de el arrepentimiento, y decía: pastor, de todas maneras, gracias a Dios. Y yo: ¿cómo así gracias a Dios? Me decía: sí, porque si Dios no hubiera querido que ese niño naciera, ese espermatozoide no hubiera fecundado el óvulo. Yo: ¿cómo? Digo: sí, esto es voluntad de Dios. Yo: no, estás equivocado. Sí, porque si no hubiera sido voluntad de Él, no hubiera pasado nada. Y yo quedé como en shock. ¿Cómo así? O sea que está de una u otra manera diciendo que lo que cometió, que fue pecado, fue voluntad de Dios y había que darle gracias a Dios. No, lo que el apóstol está diciendo: debemos siempre ser ¿qué? Agradecidos cuando sabemos que lo que estamos haciendo no depende de nuestra condición de haber interrumpido o haber ido en contra de los mandamientos de Dios. Pero si encontramos la gracia de Él, podemos decir: Señor, gracias, porque de todas maneras tú me aceptas con los brazos abiertos. Dando siempre gracias a Dios en todo momento, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Dios quiere trabajar por medio de la adversidad en nuestra vida, en nuestro carácter. Ahora, ¿por qué debemos ser agradecidos en todo? Yo les voy a dar una serie de frases para que usted pueda identificar cuál es o qué es lo bueno que usted puede recibir acerca de ser agradecido con Dios en todo. Primero, porque nos mantiene conscientes de que caminamos en la presencia de Dios, lo que contribuye a una vida consagrada. ¿Cómo así, pastor? Sí, como creyentes en Cristo nunca estamos solos. Y cuando usted en medio de la adversidad agradece, es porque usted tiene una conciencia lúcida, precisa, de que usted está caminando en los caminos del Señor. Porque aquella persona que no agradece aún en medio de la adversidad, adivine qué hace: maldice, ¿cierto? Se queja,
Y eso hace ver de que no estamos caminando como deberíamos caminar, de la mano ¿de quién? De Dios. O sea, que es como el termómetro para saber si estamos viviendo una vida consagrada para Dios. Porque podemos percibir que aún en medio de la adversidad, si hay gratitud en nuestra vida, significa que el Espíritu Santo ha hecho la obra en nuestro corazón. Porque antes de conocer a Cristo, cuando usted estaba en adversidad, ¿usted qué decía? ¿Cómo actuaba? Y de seguro, aún siendo cristiano, en este momento, si hay adversidad y en su corazón hay gratitud, significa que usted va por buen camino, está caminando de la mano de Dios. Otra razón por la cual ser agradecido, o deberíamos ser agradecidos, es porque esto nos motiva a buscar el propósito de Dios en todo lo que sucede. Los que no son cristianos, los que no han aceptado a Cristo en el corazón, se inventan una serie de teorías con respecto a la adversidad y dicen: si te está pasando esto a ti, es porque en tu vida antepasada también hiciste lo mismo. Te pasó lo mismo, estás pagando lo que dicen el karma, y se inventan una situación de cosas que no son nada bíblicas para poder interpretar la adversidad. Pero cuando el creyente agradece en medio de la adversidad y no se pone a filosofar, no se pone a buscar culpables, en su corazón está diciendo: Señor, voy a buscar el propósito que tú tienes para lo que me está pasando. Por eso Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Se dice así o no? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ¿qué? Porque son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. O sea, hay una interpretación teológica del sufrimiento. Hay una interpretación bíblica del sufrimiento. No es ningún tipo de explicación filosófica, sino que aquí está diciendo Dios, aún en medio de la adversidad: cuando agradeces, yo puedo hacer mis propósitos que tengo destinado para ti. Y eso me llena ¿de qué? Esperanza. Porque mientras que los que están afuera ven la adversidad sin esperanza, nosotros la vemos con una esperanza. Amén. Porque de hecho dice el mismo apóstol ahí en Romanos, dice: después del padecimiento viene ¿qué? La gloria. La gloria, hay esperanza. Aun cuando estamos en medio de la adversidad, cuando agradecemos. También porque es bueno agradecer, porque nos ayuda a confiar en Dios cuando no entendemos el por qué. ¿Cierto que muchos de nosotros hemos hecho esa pregunta en medio de la adversidad? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué me pasó lo que me tenía que pasar? ¿Por qué a mí? ¿No le pasó a quién? Al malo, al que sí se lo merecía. ¿Por qué a mí? Ay, vida triste la mía. Y es una realidad, aun siendo creyentes y teniendo el Espíritu Santo en nosotros, también nos hacemos ¿qué? La pregunta: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Pero aun cuando no lo sabemos, no sabemos la respuesta, tenemos la esperanza de que confiamos en un Dios que sí entiende el por qué, el para qué, el cómo, el cuándo, todas esas preguntas. Y cuando somos agradecidos, podemos decir: Señor, en medio de la adversidad puedo confiar en ti porque estoy en buenas manos. También deberíamos ser agradecidos
aún en lo bueno como en lo malo, porque esto nos recuerda lo mucho que dependemos del poder de Dios. ¿Depende usted del poder de Dios? Porque depender del poder de Dios, aún cuando vivimos buenas temporadas, es difícil, porque a veces cuando tenemos o cuando en nuestra vida todo va muy bien, pretendemos decir que todo es gracias a ¿quién? A mí. Ay, salió el negocio. Entonces, yo soy una persona que muy inteligente, fui yo. Ay, en el trabajo hubo un ascenso. Pero es que no se esperaba menos de mí. Pero cuando yo doy gracias en todo momento, le estoy diciendo, Señor, no es en mi fuerza, sino que fue gracias a tu poder. Porque el Señor no mira con agrado a los que no reconocen lo mucho que lo necesitan. Porque la realidad es que dependemos de su poder en cada aspecto de nuestra vida. Y cuando no agradecemos ni en lo bueno ni en lo malo, le estamos diciendo a Dios, Dios, no dependemos de ti, sino que dependemos de ¿quién? De nosotros mismos. ¿Cómo se llama eso? Pues orgullo. Y a Dios no le gustan los orgullos. Amén. ¿Por qué deberíamos ser agradecidos en todo momento? Porque nos ayuda a confiar en el Señor, aunque no comprendamos lo que sucede. Ahora, quiero aclararle algo, de que en ningún momento Dios, escúcheme bien, ha prometido explicarnos por qué deberíamos pasar por diversas pruebas. Algunos de nosotros pretendemos buscar explicaciones a Dios y decirle, Señor, ¿qué te pasó? A ver, dígame, ¿merezco una qué? Una explicación. Pero el mismo Pablo dice, y toma el ejemplo de un profeta, dice, ¿acaso la jarra de barro dirá al alfarero, ¿por qué me hiciste de esa manera? O sea, diciendo, no sea tan igualado. Dios es Dios. ¿Y sus pensamientos son qué? Más altos que los de nosotros. A veces somos atrevidos, ¿no? Como que buscamos de una u otra manera decirle, bueno, Dios, explícame aquí, porque me he portado bien, ¿no? Y alucimos al comportamiento de cada uno de nosotros, como si eso fuera algo bueno delante de la presencia de Dios. Porque somos pecadores y nuestras acciones, si no son a través de Jesucristo, siempre van a ser para Dios cosas que a Él no le agrada. Aun cuando no comprendemos lo que sucede, debemos decir, Señor, gracias, porque eso nos ayuda a reconocer que no tenemos que comprender todo, sino que hemos sido llamados a obedecer a nuestro Padre Celestial. El que quiere comprender todo, quiere abarcar todo y quiere controlar todo. Y cuando usted es una persona que quiere controlar todo, hasta se enferma. Porque es una realidad en nuestra vida. No todo lo podemos controlar. ¿Por qué deberíamos ser agradecidos en todo? Porque es esencial para sentir gozo en medio del sufrimiento. Y esta frase es contradictoria, porque cuando sufrimos, lo normal sería sentir ¿qué? Temor, miedo, ¿cierto? Ansiedad, rebeldía, sentir frustración. Pero ahí en Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, el apóstol dice, oiga, siempre gozosos, gozados en medio de la aflicción, en medio de la tribulación. ¿Está ahí, Jorge? Primera Tesalonicenses nos habla de sentir gozo en medio de la prueba. ¿Está en qué?
Siempre alegres. ¿Sabe? Vamos a decirlo a la 1, a las 2 y a las 3. Y lo que sigue, ¿cómo dice? A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Y qué sigue? ¿Cómo mantenernos alegre, con gozo en el corazón? Como dice la Reina Valera, gozaos en el Señor. Cuando nos está yendo mal. Suena contradictorio, es que las cosas de Dios a veces son muy ¿qué? Contradictorias. A veces no son lógicas para nosotros. Pero aquí el apóstol está diciendo, vea, gozaos, alégrense. Pero es imposible alegrarnos cuando en nuestro corazón no hay agradecimiento, cuando no tenemos una actitud de gratitud. Aunque sintamos un dolor tan intenso que no nos permita sentir gozo en ese momento de adversidad, podemos tomar la decisión de expresar gratitud con nuestros labios hasta que el gozo venga a ser una realidad en nuestro corazón. Yo sé que hay días que uno se levanta mal, que no se aguanta ni aún, uno mismo ni se aguanta. Uno dice, oiga, pero pobrecito los demás, y yo me siento raro, no me aguanto ni a mí mismo. Uy, no. Yo sé que hay días que uno se siente, se levanta como deprimido, como que... y yo no soy la excepción, hay días que a veces ni quiero levantarme. Decir, ay, ¿será que vale la pena? Vea, me está pasando esto, no veo solución. Pero ¿sabe qué me ayuda? Empezar a ser agradecido con Dios. Lo primero que hago cuando esos días son días sombríos para mí, no veo la luz, es ver al lado a mi esposa que todavía está durmiendo y decir, Señor, gracias porque la tengo viva. Ahí está conmigo. Yo, gracias. Y viene mi hijo y se levanta por ahí. Y el bendito, la primera palabra que dice cuando se levanta es papá, papá. Y yo, ¿por qué no dice mamá? Me toca a mí levantarme porque el chino pidió papá. Y me levanto y abrazo a mi hijo y le digo, Señor, gracias porque mi hijo está sano. Y enseguida levanta la casa a sonrisa, a gritos, y se levanta el otro y va y se acuesta al lado de la mamá y dice, Señor, gracias porque tengo a mi hijo aquí conmigo, no estamos separados. Y empiezo a agradecer, Señor, gracias porque tengo una cama donde dormir. Y a la medida que voy agradeciendo, aún en esos días sombríos, empieza a llegar el gozo a mi vida. Es una buena fórmula. ¿Quieres sentir gozo en tu corazón? Empieza a ser agradecido por esas cosas, por esos detalles que de pronto son insignificantes, pero cuando empiezas a dar agradecimiento con tu boca, empiezan a ser significativos para ti. También debo ser agradecido en todo momento porque fortalece nuestro testimonio. ¿Cómo así? Sí. Si el compañero del trabajo, de la universidad, su familiar, sabe que usted está pasando por una temporada de adversidad y lo ve agradeciendo, lo ve con una sonrisa en su rostro, lo ve diferente, enseguida le va a preguntar, venga, ¿qué pasa? ¿Hay algo que usted tiene que yo quisiera qué? Tener. Y ahí es donde usted dice, es que tengo a Jesucristo en mi corazón. Él es mi fortaleza, mi pronto auxilio en medio de la tribulación. Y podría ser utilizado de parte de Dios para hablar de Él, del amor de Él a otros y fortalecer la vida de los demás. Esta semana fui a visitar a una familia donde sus hijos son discapacitados.
Y yo le decía a los papás, yo les decía, ustedes son una inspiración para mí. ¿Por qué, pastor? Y dice, ¿por qué? Porque no debe ser fácil lidiar con dos niños especiales. No debe ser fácil. Ustedes deben estar por encima del bien y del mal, porque ustedes deberían tener una paciencia, pero altísima. Y a veces yo soy impaciente. Entonces, cuando veo cómo los demás en medio de la adversidad, o más bien cuando los demás ven en mí cómo yo manejo la adversidad a través de la gratitud, puedo fortalecer mi testimonio y hablar más de Cristo. ¿Usted quiere hablar más de Cristo? Agradézcale al Señor en todo momento. Otra, porque nos ayuda a reemplazar nuestra ansiedad con paz. ¿Cuántos hemos sentido ansiedad en nuestra vida? ¿Qué es la ansiedad? Pues pensar mucho en el futuro. Quisiéramos tener como la bolita mágica, ¿no? Ahí, frotarla y decir, ¿qué sigue? ¿Qué nos depara el mañana? ¿Será que mañana sí o mañana no? Y el pensar mucho en el futuro, de las posibles posibilidades que puede haber en el futuro, en nuestro futuro, pues eso genera en nosotros ¿qué? Ansiedad. A veces el pensar en el futuro nos lleva a hacer de nuestra mente una productora de novelas. ¿Sí o no? Una productora de novelas. Y nos hacemos pero unas mexicanas, de esas que usted ha visto. Y nos imaginamos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pasará mañana? ¿Y qué tal si mi esposo hace esto, toma esta decisión? ¿Y si mi esposa toma esta decisión? ¿O mi novio, mi novia? ¿Y qué tal que el jefe haga esto o esto? Y empezamos a ¿qué? A imaginarnos cosas que nunca van a pasar en realidad. Pero que va generando en nosotros ¿qué? Ansiedad. Y la ansiedad es pero muy mala para nuestras vidas. Pues déjeme decirle que ser agradecido en todo momento reemplaza esa ansiedad con paz. Y el término griego para paz significa unir. Paz significa ¿qué? Unir. Y si optamos por agradecer a Dios en medio del dolor y el sufrimiento, nos unimos más a Él y su paz llena nuestro corazón. Y no hay nada mejor que sentir paz en el corazón. ¿Cierto? Usted puede levantar la mano y decir, Señor, yo quiero tu paz. Puede decir, Padre, quiero de tu paz. Quiero sentirme liviano por dentro. Quiero dejar de tener ansiedad. Agradézcale a Dios en todo momento. Ahora esta paz solo está disponible para los que tienen una relación personal con Jesucristo. Y aunque es cierto que en ocasiones sentimos ansiedad, no tenemos que permanecer en ese estado por mucho tiempo. Como leímos en el versículo anterior, dice, alegraos en todo momento, oren, ¿cierto? Decía el siguiente versículo. Porque si perseveramos en la oración y le damos gracias a Dios, su paz guardará nuestro corazón y nuestra mente. También deberíamos ser agradecidos porque nos enseña a enfocarnos en Dios en lugar de nuestras circunstancias. Estamos en medio de la adversidad y en vez de mirar ¿a quién? A Cristo, pues miramos ¿qué? Alrededor. El problema es que cuando uno mira mucho el gigante de la adversidad, él va ¿qué? Creciendo y nos va dando miedo, nos va llenando el corazón de temor, de incertidumbre. En cambio, si nos enfocamos ¿en quién? En Dios, nuestro Dios es más fuerte. Y a la medida que nuestra mirada está puesta en Dios, ese gigante de la adversidad se va volviendo más pequeño. Y cuando se vuelva más pequeño es más fácil razonar, es más fácil tomar decisiones
es más fácil buscar soluciones y podemos encontrar paz en nuestro corazón. Entonces, el ser agradecido nos enfoca en Dios y nos recuerda que podemos estar convencidos, por ejemplo, de que no estamos solos. ¿Cuántos creemos que no estamos solos en medio de la adversidad? Que Dios está con nosotros, que Él nos ama, que nos ha dado vida eterna, que Cristo avanza con nosotros, que Él es quien nos da la victoria y quien también transformará cada prueba para nuestro beneficio. Enfócate en Dios, agradeciendo, teniendo un corazón agradecido, y el problema se va a volver pequeño y tu Dios se va a volver más fuerte. Y por último, ¿por qué deberíamos ser agradecidos en todo momento? Porque nos fortalece física, emocional y espiritualmente. De hecho, las personas que no son agradecidas tienden a ser personas amargadas. Y así sea que le vaya bien en la vida, siempre le encuentran el pero. ¿O no? Le llegó una bendición económica. Ay, sí, pero. Y empiezan las excusas. Le llegó el examen que estaba bien, ese examen que fue al médico porque tenía algunos síntomas. No, está bien, no tiene lo que usted pensaba, lo que pensábamos. El diagnóstico no era tan fuerte. Y en vez de alegrarse y ser agradecidos, decimos, ay, sí, tan chévere, ay, pero de seguro mañana me enfermo otra vez. Negativos, desagradecidos, nos lleva a tener un corazón de amargura. Y de seguro los problemas y los sufrimientos pueden llegar a agotarnos, pero al confiar en Dios, al mantener nuestra mirada en Él y al agradecerle, somos fortalecidos. ¿Cuántos necesitan fortaleza de parte de Dios? Es su presencia en nuestra vida la que nos renueva para que podamos seguir adelante y no tirar la toalla. Le hago la pregunta, ¿usted cómo reacciona en medio de la adversidad? ¿Con un corazón agradecido o con un corazón marchito y amargado? Y si en medio de la evaluación interna que usted se hace, usted no es tan agradecido como debería hacerlo, le di muchas razones por las cuales usted debería empezar a practicar el agradecimiento. ¿Cuándo? En todo momento. Colóquese sobre sus pies y orémosle a Dios, y de pronto esta noche sea la oportunidad para poner en práctica lo que aprendimos la noche de hoy. ¿Quieres un milagro de Dios para tu vida? ¿Quién no quiere un milagro de Dios? Sería ilógica esa pregunta, porque todos necesitamos un milagro de Dios. Pero mientras esperas tu milagro, porque es que cuando necesitas un milagro significa que hay desesperación, de que ya hemos agotado nuestros recursos. Pero déjame decirte en esta noche que mientras esperas tu milagro, aprende a ser una persona agradecida. Y si en esta noche has venido por un milagro de parte de Dios, yo te voy a invitar a que empieces a agradecerle a Él. Cierra tus ojos y agradécele a Dios en esta noche. Padre, en medio de la adversidad, de la enfermedad, te doy gracias, Señor, porque tengo a mi familia apoyándome, Dios. En medio de mi situación familiar, Dios, gracias, porque aún hay pan en mi casa, aún hay alimento para mis hijos. Padre, en medio de la adversidad, Señor, de alguna ruptura emocional, mi novio me terminó, mi novia me terminó, te doy gracias, Señor,
porque puedo hallar misericordia de parte tuya, Dios. Y yo sé que a su debido tiempo, Padre, comprenderé el porqué de esta ruptura, Dios. Gracias. Empieza a agradecerle a Dios en esta noche. Dele gracias a Dios. Si usted está pasando luto, si usted está pasando un proceso porque un familiar murió, dígale: Señor, gracias porque tuve el privilegio de vivir buenos momentos con esa persona, Dios. Sea agradecido en esta noche. Por el contrario, usted dice: pastor, estoy viviendo una temporada de abundancia, una temporada de una buena racha. Pues dele gracias a Dios y dígale: Señor, gracias, porque no es por mí, es por ti, Señor. Porque tú me has dado, de ti, Dios, me has dado tus bendiciones. No es por mí, no es por mi fuerza, Señor. Es porque tú me has inspirado, porque tú me has dado nuevas ideas. Es por ti, Señor, es por ti, Padre. Dele gracias a Dios, sea cual sea la circunstancia. Gracias, Padre, gracias.